Buenas noches, soy Lisney Fernández. Marco Iván Parrado era aún niño cuando desapareció inexplicablemente en Arbeláez, Cundinamarca. Eso fue una tarde de sol en mayo del 1908. Su búsqueda fue larga y tormentosa, desgastante, triste, muy triste. Las autoridades siguieron sus rastros y ustedes conocerán esta noche una historia de persistencia, de la astucia de unos investigadores de la policía. Así comienza esa historia de Juan Carlos Mercado. La vida es un regalo para estos niños, para otros la vida dio un giro inesperado de maldad. Un infierno que jamás se olvidará aquí en Arbeláez, un pueblo al sur del Cundinamarca, clavado en las montañas de Sumapaz. En este pueblo nació y creció Marcos Iván Parrado. Sus padres, campesinos, Marco Fidel, quien se casó con María Zulinda Peláez, los que tuvieron una numerosa familia. En Arbeláez tuvieron 9 hijos, los 6 primeros hombres y 4 mujeres. El último hijo fue Marcos Iván Parrado, un bebé cachetón. Marcos iba creciendo en la paz del campo, con la felicidad de los animales, pero no todo en su familia fue color de rosas. La vida marcaría a esta familia con una tragedia que no pudieron evitar. Todo comenzó en el año 2008. Su hermana, María Eugenia Parrado, es una de las hermanas de Marco Iván, la protectora de Marquitos, como le llamaban al niño. María Eugenia trabajaba en la funeraria del pueblo. La vida transcurrió normal en Arbeláez para todos hasta el día 30 de mayo del 2000. Cuando Marquito fue creciendo, ¿qué le gustaba hacer? Bueno, Marquitos cuando estaba creciendo ya le gustaba ir al cultivo con mi papá. Dejó la escuela, no quería estudiar en ese caso. Sí, le gustaba la agricultura, el cultivo, jugar fútbol. A él siempre le gustaba salir en las tardes a jugar fútbol. ¿Qué sucedió la tarde de ese domingo? Ese domingo como a las 5 de la tarde yo estaba aquí en el negocio. Él llegó, me pidió 2.000 pesos para un helado. Yo se lo di porque él casi siempre me pedía para comer helado, entonces yo le daba. Se fue al parque a comprar el helado y yo quedé tranquila, quedé normal aquí en el negocio. De eso por ahí como a las 6 no aparecía, se me hacía extraño porque estaba tardando mucho tiempo. Pero de todas maneras me quedé tranquila porque él frecuentaba el parque, no era primera vez que iba al parque, entonces me quedé tranquila. Ya ahí como a las 6:30 me entró como una preocupación, le dije, mamá, me parece extraño que Marquitos no ha regresado, no sé por qué. Entonces, en ese momento mi mamá me dice, no te preocupes, hija, de pronto se quedó jugando por ahí. Se me pasó un ratico la angustia, como a las 7 de la noche, al ver que no regresaba, yo decido timbrar. Me contesta, le pregunto, Marquitos, ¿dónde estás? ¿Por qué no has regresado? No, estoy aquí acompañando a un señor que viene de Bogotá, que me pidió el favor que lo llevara hasta La Rinconera, un barrio bastante alejado de por aquí.
yo le dije, ajá, ¿y qué haces por allá si yo no te tengo permitido que frecuentes esos lugares? Porque él naturalmente, como había dicho anteriormente, frecuentaba solamente el parque y las zonas aquí cercanas. En ese caso, él me responde, me dice, no, ya ayuda al Señor y me voy para allá. En la espera de que Marquitos regresara, se hicieron las 8. Le timbraba nuevamente, no me contestaba, el teléfono aparecía apagado. Durante las siguientes horas, nadie supo nada en el pueblo sobre Marquitos. ¿Cómo fue esa noche sin Marquitos? Bueno, la verdad fue bastante extraña, fue una noche angustiante, la preocupación, el estrés de no saber dónde estaba, no teníamos comunicación con él, muchos pensamientos, considerábamos que probablemente la guerrilla se lo había llevado, lo había reclutado, porque no sabíamos nada de él. De verdad que estábamos en una angustia, un estrés total. Al pasar el tiempo, todo lo que sucedió, de tanta la preocupación que teníamos, decidimos ir a la policía, hablar con ellos, pero no tuvimos respuestas, porque naturalmente se dice que una persona tiene indicios de desaparición cuando ya pasan las 72 horas. No resolvíamos con las autoridades, decidimos imprimir algunos folletos, pegarlo en los parques cercanos. Preguntábamos en el desespero, el saber, que nos dieran respuesta, necesitábamos una respuesta. Solo habían rumores que la guerrilla se lo había llevado. Como a esos, pasando 4 días, llega aquí al negocio un muchacho de una finca cercana con ganas de arreglar un teléfono que tenía dañado. En esos momentos yo voy a atenderlo y me doy cuenta que el teléfono es el mismo que se había llevado Marquito. Se me erizaron los pelos, quedé impresionada, impactada. Le pregunté al muchacho que de dónde había conseguido el teléfono y me dijo que se lo había dado el jefe de él, que tenía una finca cercana a La Rinconera, los lugares por donde Marquito había frecuentado esa última vez. Logramos contactar al señor de la finca, nos comentó que él lo había conseguido por allí cerca en unas malezas, y que él lo había recogido sin saber de quién era. ¿Ya? En medio de la incertidumbre por su paradero, pasó otro día en Arbeláez, solo hasta el miércoles, cuando el menor tenía 4 días de desaparecido. Algo ocurrió. Gracias a que el campesino encontró el teléfono y lo mandó a arreglar justo en el almacén de la hermana, se pudo aclarecer algunos hechos. El jueves 26 de mayo del 2008 comenzó una búsqueda intensiva con las autoridades para así encontrar a Marquitos. Un grupo de aves rapiñas volaban debajo de un árbol. Los uniformados entraron monte adentro hasta que un olor fétido los detuvo. De inmediato llegó un grupo de criminalística. Habían encontrado el cuerpo sin vida de Marquitos. De julio del 2008, de ese año,
empezó una búsqueda exhaustiva, logramos hacer hipótesis. En mi caso yo pensaba y decía, si el teléfono se consiguió por la zona de La Rinconera y la última vez en la que yo hablé con Marquito fue por esa zona, él debe de estar por esa zona, o en esa zona deben de haber testigos, personas que de pronto lo vieron en esa noche, en esa tarde, perdón. Fuimos hasta esa zona en la investigación con las autoridades competentes, subimos por la zona de La Rinconera, subimos un poco más allá. Llega un punto en el que las autoridades empiezan a sentir un olor fuerte. Nos detenemos, ellos me piden que me quede un poco atrás, siguen adelante y de hecho consiguen el cuerpo de Marquitos. En mi primera interacción yo les pregunto, cuando me responden que consiguieron a Marquitos, les pregunto si estaba bien, porque mi intención era conseguirlo, pero conseguirlo. Su respuesta era, no, el niño está muerto y ya el cuerpo estaba un poco desgastado. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente al ver la escena de tu hermano ahí? Cuando yo vi a Marquitos tirado, yo lo primero que pensé fue, lo violaron. Él tenía sus pantalones desabrochados, no tenía camiseta, tenía la camiseta en el cuello. Gracias también a eso pudimos concluir que murió por asfixia. A Marquitos lo ahorcaron. Entonces en ese momento, al verlo tirado, lo que pensé fue, lo violaron, totalmente lo violaron. En ese momento el mundo se me cayó encima, no entendía nada, estaba pensando, ¿qué le puedo decir a mi mamá? ¿Qué le puedo decir a mi papá? ¿Qué le informo a mis familiares? No sé, en ese momento estaba cerrada, adolorida. En el momento en que lo encontré tirado fue algo muy grande. El brutal crimen obligó a la policía a traer a dos de sus mejores hombres, el intendente Edwin Manrique y el intendente Francisco Henao. Mientras ellos se ponían al tanto de este atroz crimen, investigaron y entraron otra vez a la escena del crimen, donde encontraron otra prueba, una bolsa con una sustancia viscosa. Después se fueron al pueblo a buscar más detalles de este crimen. Primero hablaron con la hermana. Luego, una testigo les dio una información sobre esa noche, que el desaparecido Marquitos estaba hablando con un tipo llamado Juan Carlos Mayorga. Al niño lo encontraron muerto, enterrado cerca a su pueblo en Arbeláez, Cundinamarca. Las autoridades han encontrado a un sospechoso, Juan Carlos Mayorga, un vigilante del pueblo con un pasado oscuro. ¿Pero qué motivos tendría para matarlo? Esta historia continúa. Juan Carlos Mayorga era un vigilante conocido por un antecedente criminal. Esta era una información muy importante y siguieron su rastro. El 8 de diciembre del 2008, casi 8 meses después del homicidio de Marcos Parrada, los investigadores obtuvieron una orden de captura en contra de Juan Carlos Mayorga. Este fue capturado a 2 cuadras del parque principal de Arbeláez. En un momento, este manifestó que él era consciente de lo que había sucedido y se añadió a los cargos. En este instante contó todo lo que hizo. Aquí en el municipio de Fusa, en Cundinamarca, un juez condenó a Juan Carlos a 46 años de cárcel por el homicidio agravado contra Marcos Iván Parrada.
Esta condena la paga en Valledupar, en una cárcel de máxima seguridad. Juan Carlos no solo enterró los sueños de Marquitos, sino le causó daño a toda una familia.